Sometimes public officials or government officials or city officials get so puffed up with their own importance, they become kind of funny, really. A veces las autoridades, los gobernantes, los oficiales llegan a abrumarse o a sublimarse demasiado con la autoridad que les ha sido dada. Sometimes people with great education get so smart they become stupid. A veces la gente con una gran educación se vuelve tan inteligente que terminan volviéndose estúpidos. So in the United States, it's probably true down there to a lesser degree. Getting into a special school, a high academic school, is exceedingly competitive. Y acá en Estados Unidos igual es lo mismo allá con ustedes en México y en Colombia. El poder ingresar a estudios académicos muy avanzados es extremadamente difícil. So sometimes American parents who can be crazy get so worried that their kids get in the right school that there's heavy competition for even preschoolers to get accepted to schools. You're talking kids 3 and 4 and 5 years old, and they'll give them tests to see if they qualify. Y pues está la competencia que hay entre los padres, que todos quieren que sus hijos asistan a las mejores escuelas, que aún desde el kinder ya empezaron a hacer exámenes y pruebas para ver si los niños de 3 a 4 años califican para poder ser aceptados en esas escuelas. So this lady really wanted her little girl to get into this preschool, and she called them, and the school psychiatrist talked to her. Entonces, hay la historia de una niña que anhelaba mucho poder entrar a una escuela preescolar, y entonces estaba siendo entrevistada por la psiquiatra. And this man said that we've done tremendous research, and we've now developed a test, just 2 questions we can give to any preschooler and know exactly what their level of intelligence is. Y los estudiosos y los expertos, después de muchas pruebas, han descubierto lo que ellos le llaman las 2 preguntas sencillas para poder determinar el nivel de inteligencia de los preescolares. And he said, if I ask your child, why do you tie your shoes, and what do you do when you get a cut on your finger, I will know exactly her level of intelligence. Y haciéndole estas 2 preguntas a los niños de 3 o 4 años, why do you tie your shoes? ¿Por qué te amarras las agujetas de tus zapatos? Y what do you do with your ¿y qué haces? What do you do when you cut it? ¿Y qué es lo que haces cuando te cortas un dedo? O sea, ¿por qué amarras las agujetas de tus zapatos? ¿Y qué haces cuando te cortas un dedo? Al conocer las respuestas de los niños, nosotros podemos determinar su nivel de inteligencia. So this lady sent her little girl in to take the test, and the lady waited outside, and she was so nervous. And finally her little girl came back out. Y esta madre pues llevó a su niña, la metió a esa entrevista para que entrara a esa escuela, estaba muy nerviosa, y después de unos minutos la niña salió de la entrevista con el psiquiatra. And she said, how'd you do? She says, I guess I did okay. He asked, why do we tie our shoes? And I told him, so we won't trip and our shoes will stay on. Pues yo creo que bien. Me preguntó que por qué me ataba yo las agujetas de mis zapatos, y le dije que pues para que quedaran bien fijados y para que no nos tropezáramos.
And then I told him when you get a cut on your finger, you put a Band-Aid on. Y luego me preguntó que qué hacía yo cuando se me cortaba, cuando yo me cortaba un dedo y pues simplemente que yo me ponía un curita. And the mom said, well, did you tell him you put antiseptic on your hand? Y le dijo la madre, ¿le dijiste que también pones antiséptico en tu dedo? She said, Mom, he didn't even know why we tie our shoes. He's not going to know what antiseptic is. Y le dijo la niñita, ay mamá, ese hombre que estaba allá adentro ni siquiera sabe por qué nos debemos amarrar las agujetas. ¿Tú crees que va a entender lo que es un antiséptico? We think we're so smart and so educated and so qualified, and a little kid just kind of comes along and knocks us on our rear end, you know? A veces nos creemos tan educados, tan inteligentes, tan preparados, tan sobrecalificados, que una niña con argumentos muy sencillos puede desbaratar todo eso y tirarnos al suelo. I bring this up because in our study this morning, not Jesus, Peter and John are going to deal with some public officials who simply didn't know what to do with them. Y pues comento esto porque el día de hoy vamos a ver lo que hicieron Jacobo y Juan con unos oficiales públicos que no tenían ni la más mínima idea de lo que debían hacer. So our study is in Acts chapter 4, but I want to give a little context out of Acts chapter 3 first. Entonces nuestro estudio hoy va a ser de Hechos capítulo 4, pero quiero dar un poquito de contexto de lo que sucedió en el capítulo 3. Peter and John are on their way. Is it John? Yeah, Peter and John are on their way to the temple to pray, and they see this lame man wanting to be healed. Pedro y Juan están de camino para el templo y de pronto ven a un cojo allí pidiendo limosna. And they see him sitting there, and he says, and they say, what do you want from us? Y lo ven sentado allí y pues él les pide que les diera dinero. And the man looked at him, and he was expecting to receive some alms because he was begging for his life. Entonces este cojo de nacimiento, bueno, este cojo extiende la mano esperando que le den una limosna porque él está pidiendo dinero. And then Peter made this amazing statement. I do not possess silver and gold, but what I do, I give to you in the name of Jesus Christ, stand up and walk. Y entonces Pedro hace esta declaración famosa, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. And let me just say, if you have no gold or silver in your pockets today, you're much more like the early Christians in Jesus than you are all the rich Christians in North America. Si tú hoy no tienes oro ni plata y estás en bancarrota, déjame decirte que tú estás en la misma condición que los primeros cristianos y a los ojos de Dios eres más rico que los cristianos más ricos en Norteamérica. But he said, what I do have, I give to you. And he grabs the guy by the arms and pulls him up, and immediately he was healed. Y por eso es que le dice, pero lo que tengo te doy, y lo toma de la mano y lo levanta e inmediatamente este cojo es sanado. And we learn a little bit later when the officials come and try to interview him and his family that the man had been lame his whole life and he was now 40 years old. Y cuando las autoridades investigan acerca de este hombre, pues se dan cuenta que nació cojo y que tiene 40 años y que toda su vida ha sido cojo. And so that wasn't enough. Peter preaches a sermon that Jesus is risen from the dead, and the Spirit sweeps through the crowd and thousands are saved. Y por si fuera poco, Pedro le predica a la multitud que está curiosa allí al ver este gran milagro. Les habla acerca de que Jesús ha resucitado y 5,000
vienen al Señor en un And solo they golpe. explained all of this by saying it was all done by Jesus' power. He's alive. Y les explica que esto que ustedes han visto, este milagro que han visto ha sido única y exclusivamente por el poder del Señor Jesucristo. And when the authorities called Peter and John together, they started asking them questions. I want to read verses 9 and 10 of chapter 4. Y cuando las autoridades llaman a Pedro y a Juan, les empiezan a hacer varias preguntas. Y aquí en Hechos capítulo 4, quiero leer Acts 4, chapter 4, Chapter 4, verses 9 and 10. versículos 9 y 10. Dice así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Well, this caused huge problems for the city officials because they figured they had to do something about this mess that had happened in their city. Y esto representaba un problema bastante grande para las autoridades de la ciudad, porque esto se les había salido de las manos y podía complicarlo todo, y ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que debían hacer. And we begin our passage of study in verse 13 when we see the reaction or the impact that Peter and John had upon the leaders. Y podemos ver aquí en el versículo 13 el impacto que habían hecho Pedro y Juan en todos estos líderes espirituales y civiles. So let's read Acts 4, 13 and 14. Dice el versículo 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. So the big problem, first of all, was Peter and John. They didn't know what to do with these guys. Entonces, el problema principal que ellos tenían con Pedro y Juan es que no sabían qué tenían o qué debían hacer con estos dos. But because it was clear, they were uneducated and untrained men. Porque era claro que eran hombres sin educación y hombres del pueblo. They were men who'd been in the trades all their life, had fished or worked on different labor projects. They weren't high class, formally educated men. Ellos no tenían una educación formal alta, ellos habían sido pues comerciantes, habían estado en el campo laboral toda su vida, no habían recibido ninguna educación formal. He also says, where does he say that? Men who'd been had nothing to say. Oh, the first line of verse 13. Also, the confidence of Peter and John really bugged them. Y algo que los sorprendía mucho era el denuedo, la confianza que tenían Pedro y Juan. I mean, did you notice when we read Acts 3 that Peter and John were on their way to the temple to pray? Y se dieron cuenta en el capítulo 3 que Pedro y Juan iban al templo a orar. Jesus had just been killed. Who were they praying to? Jesús acababa de ser muerto. ¿A quién estaban orando ellos? They didn't act at all like somebody whose whole reason and purpose for life had been destroyed and removed. They had a spring in their step and they were confident. Ellos no estaban asolados o desilusionados o ya, ya habiéndose dado por vencidos, sino que ellos estaban con una confianza total de que Jesús estaba vivo y que los escuchaba. So when they run into this guy who needs to be healed, they don't say, "Oh man, I used to have this friend he was great with people like you. I wish you could have met him."
Y cuando se encuentran con este cojo, pues no le dicen algo como esto: ay, si hubieras conocido a un amigo que nosotros teníamos, él era increíble, a los cojos como tú los levantaba y hacía grandes milagros, pero pues ya se nos fue. Because it's obvious that the Jesus who was crucified was alive with them, and they said he healed this guy. Y es muy obvio por el contexto que Jesús ha resucitado y que viene con ellos, viene en ellos, y es Jesús, no ellos, quien sana a este cojo. So when we looked at verse 13, it says they saw Peter and John. They weren't qualified, but they were confident. And then verse 14 says, then they saw the man who'd been healed, and they had nothing to say in reply. Por eso es que dice aquí en el versículo 13, que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin educación y del pueblo, se maravillaban, les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado con ellos, no podían decir nada. See, people get scared by Christians. Some are drawn to God, but many are afraid or spooked when they see something that's really present and powerful. La verdad es que la gente, cuando no puede explicar lo que está viendo, por muy poderoso y maravilloso que sea, se queda sin argumentos, se queda sin poder decir nada, porque es algo que no pueden explicar. When they run into something that looks like it's powerful, but they can't explain it or control it, then it absolutely terrifies them. Y lo que más los aterroriza es cuando tienen frente a ellos algo que es más poderoso que ellos y que ellos no pueden controlar y que no pueden explicar. See, when people look at the church or people look at Christians, they should see some things they simply can't understand or explain. Y así es como debe ser. Cuando la gente ve a la iglesia o ve a los cristianos, deben ver cosas que no pueden explicar y que no pueden entender. But often when people look at the church, they see a very normal, failing, weak group of people like any other group in society. Pero la realidad es que cuando la gente ve a la iglesia y a los cristianos, la mayoría de las veces lo que ve es gente normal, con muchas debilidades, con muchas fallas, igual que cualquier otro grupo que existe. Well, as a result of this, the religious authorities didn't know what to do, so they just leveled more threats against them. Y debido a que las autoridades no sabían qué hacer con esto, lo único que pudieron hacer fue elevar el nivel de las amenazas. Let's read verses 16 to 18. Dice los versículos 16 al 18 lo siguiente, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. The religious leaders can't deny the miracle, but they're uncomfortable with these guys. Somehow they posed a great threat to the authority of these leaders. Las autoridades no podían entender lo que había pasado, pero tampoco lo podían negar porque era un hecho evidente. Y lo más sorprendente aquí es que estos hombres sin educación representaban una gran amenaza para ellos. So they tell the apostles that were there, the disciples, that they are not to speak or teach at all in the name of Jesus. Entonces les prohíben terminantemente que no vuelvan a hablar a nadie acerca de este hombre llamado Jesús. And in verse 12, we didn't read it, but Peter has already said there's no other name under heaven by which men can be saved. It's all about the name of Jesus. Y en el versículo 12 que no leímos, Jesús le dijo a la multitud
le dijo a las autoridades y a los ancianos y a los gobernantes que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, porque todo es acerca de Jesús. Well, Peter's response is classic. And we find it in verses 19 and 20. Can you read that for La us? respuesta de Pedro es un clásico. Se encuentra aquí en el versículo 19 y 20, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Peter is absolutely unintimidated. He even mocks them. Pablo no está en lo más mínimo intimidado, al punto de que él los desafía. So Peter said, well, you don't want us to speak in that name well, let me ask you a question, he says. Maybe you can help me because of your wisdom and your knowledge. Y en otras palabras, lo que Pedro les dice es algo como esto. Bueno, ustedes no quieren que yo hable más en este nombre, pero pues quiero hacerles una pregunta, dado que ustedes son los más sabios y los más inteligentes. He says in verse 19, well, whether we should listen to God of the universe or you decide. What would you do? But we can't stop speaking what we've seen and heard. Decidan ustedes mismos. Debemos obedecer y poner atención al Dios del universo o debemos obedecer y hacerles caso a ustedes. Ustedes decídanlo, porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. It reminds me of Jesus standing before Pilate. Me recuerda a Jesús cuando está parado frente a Pilato. And Pilate kept asking Jesus questions, and Jesus wouldn't really give him a straight answer. Y Pilato está haciéndole una pregunta tras otra y Jesús se va de unas y no les da una respuesta concluyente a las otras. And of course, Pilate was surrounded by all the trappings of being the emperor. He had guards and he was in the palace, and all of the things, all the power of Rome was on display. Y pues debido a que pues Pilato es la máxima autoridad y tiene el respaldo del César y está en el palacio rodeado de sus soldados con todo el poder, se siente que él tiene el control. And finally, Pilate was frustrated and said, don't you realize I have power of life and death over you? Y como pues Jesús no le contestaba nada, pues Pilato se desespera y le dice, ¿qué no te das cuenta que yo tengo poder para matarte y poder para soltarte? And Jesus looked at him and said, you have no power over me, but that which was given to you by my Father in heaven, boy. y entonces Jesús se lo queda viendo y le dice, ningún poder tienes tú sobre mí, excepto que aquel que te ha sido dado por mi Padre, chamaco. When you think about Pilate, I think he saw people all day long and he judged their lives. And this could have been the only person ever to stand before Pilate who didn't want to get off. Pilato se dedicaba a eso, era el procurador, él ha de haber tenido cientos de acusados y de pues presos pues frente a él, y yo estoy seguro que este es el único que tuvo frente a él que no quería irse libre ni estaba rogando por su libertad. I mean, how could Peter and John, penniless, powerless, stand before these guys and have no fear whatsoever? O sea, ¿cómo es posible que aquí estamos viendo a Pedro y a Juan que están frente a las autoridades, los jueces, los que los pueden pues encarcelar y no tienen el más mínimo miedo de ellos? It was because of what they knew, and it was because of who they knew. Era por causa de lo que ellos sabían y por causa de a quién conocían.
It's a great question for us is how confident are we and in what are we confident in? O sea, es una buena pregunta para nosotras, para nosotros. ¿Qué tanta confianza tenemos y en quién tenemos puesta nuestra confianza? We are called to live based on a power which no one else can see. Nosotros estamos llamados a vivir en el más grande poder que existe, que nadie puede ver. And the world looks at us and sees us as penniless and powerless and really worthless, and they don't consider us of significance at all. Y la gente nos ve a nosotros y nos ve débiles, vulnerables, inservibles y que no valemos la pena en absoluto para nada. But what they don't understand is how God chose the weak things and the foolish things to do his great work through and really to embarrass the powers of the world. Pero lo que la gente no entiende es que Dios ha escogido lo más débil, lo más vil, lo necio, lo que no sirve para avergonzar a los sabios y para deshacer el poder del mundo. I was thinking this morning about Fundación Emmanuel and what a subversive organization it is. Yo estaba pensando en esta mañana en Fundación Emmanuel y qué tan subversiva es esta organización. The authorities in the world, in the prisons, they look at you guys as helpful and good-hearted people, I'm sure. Yo estoy seguro que las autoridades de las cárceles los ven a ustedes como unas personas de buen corazón y que quieren ayudar y que están haciendo un bien a la sociedad. But they look at the recidivism rate of their prisoners and they look at you guys coming in with your Bibles and your Bible verses and they say, well, that's nice for them to be here, but they really can't do anything. Y seguramente nos ven a nosotros entrar con nuestra Biblia, con nuestra guitarra, con el pan y con las cosas que pues llevamos y pues reunirnos con los internos, pero ellos piensan dentro de sí que nosotros no podemos hacer nada por los presos. Because they have no idea of the power of the living God that uses fallen, insignificant people to change lives and to resurrect dead men. Porque ellos no pueden ver y no saben el poder más grande que ha sido dado a aquellos que parecen insignificantes, que parecen que no pueden hacer nada y que es a través de personas como nosotros que Dios hace grandes cambios y manifiesta su poder. I mean, we need to be convinced that we are in God's hands, and we need, if we are, we need to stop living scared. Y necesitamos nosotros entender, convencernos de que estamos en las manos de Dios, de que Dios nos tiene en sus manos, de que somos de su propiedad y de que ya debemos dejar de tener miedo. Well, the passage tells us in verse 23 that they were released, and so they went to find the Christians in town they'd left behind. La historia nos cuenta en el versículo 23 que ellos fueron puestos en libertad y fueron con sus hermanos en Cristo a contarles qué es lo que había sucedido. And they gathered everyone together and reported what happened, and then they prayed. And we want to look at what they prayed to see what they believed. Y después de que les cuentan todo lo que pasó, ellos oran y en su oración nosotros podemos darnos cuenta qué es en lo que ellos creían. The prayer goes all the way from 24 to 31, but let's start by reading verses 24 to 26. La oración es del versículo 24 al versículo 31, pero empecemos analizando la oración del versículo 24 al 26. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. This prayer supplies a wonderful model for us to learn from when we are called to pray in difficult circumstances. Esta oración provee un modelo, una guía de cómo debemos orar cuando estamos enfrentando situaciones difíciles o imposibles. And the first thing they do is they begin with God. They never begin with themselves or the threat, but they begin with who God is. Lo primero que ellos oran, ellos empiezan orando y mencionando a Dios, no su necesidad, no su problema, sino alabando a Dios. They remind themselves that God made the heavens and the earth and the sea and that all is in them. Se recuerdan a sí mismos que Dios es soberano y que Él hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. See, when we start with us in our prayers, we're always distorted. In Cuando- God, we get centered and the things that don't matter begin to fade away. Cuando nosotros empezamos orando por nosotros mismos y por lo que nos pasa y nuestra necesidad, la verdad nos distorsionamos y no es efectivo. Pero cuando empezamos orando acerca de quién es Dios y el Dios a quien estamos orando, entonces todo lo demás queda en un plano secundario y las cosas se enfocan a donde deben ser. Because if we're not careful, we get so impressed with religious leaders or earthly leaders that we begin to act like they're more powerful than God is. Porque si no lo hacemos así, entonces es como si estuviéramos declarando que los líderes religiosos y los líderes políticos y los líderes del mundo tienen más poder que Dios, que nosotros. When we review the truth about God and the greatness of God, we become into balance and our whole world becomes God and we have our place underneath him. Y cuando empezamos a reconocer el poder de Dios y quién es Él y todo lo que representa Él, entonces nuestro mundo se balancea y So- Dios queda por encima y todos nuestros problemas y todo el mundo queda sometido al poder de Dios. So in this prayer, Peter offers two examples or two exhibits, if we were in a courtroom, examples of how God responds to threats. Entonces, aquí Pedro presenta dos ejemplos o como si estuviéramos en una corte, dos evidencias de cómo Dios responde cuando hay una amenaza contra él. And he quotes in verses 25 and 26, Psalm 2. Y hace referencia en el versículo 25 y 26 a dos versículos en el Salmo 2. Can we turn to Psalm 2 real quick? Vamos al Salmo 2 rápidamente. In verses 1 and 2 is the passage that he quotes. And he basically says, the world and all its kings are in war against God. El Salmo 2, en el 1 y en el 2, pues que es el que están refiriendo ellos, básicamente muestra que los reyes de todo el mundo se puso en contra de Dios. And they rise up against the Lord and against his anointed. And here we have God's response. Y han conspirado para ponerse en contra de Dios y en contra de su ungido, del Mesías. Y aquí está la respuesta de Dios. And read verse 4. This is God's response right there. Y en el versículo 4 está la respuesta de Dios a las amenazas de todos los reyes de la tierra en contra de él. The Lord laughs at him. Dice que el Señor se ríe de ellos. This is the only place in the Bible that says that God laughed. Este es el único lugar en toda la Biblia So he looks donde out, dice que Dios se ríe. the Lord looks out, and there's all the kings and the armies and all their forces lined up, and they're going to bring God down.
El Señor está viendo a todos los ejércitos de todo el mundo, todos los reyes reunidos en batalla para derribarlo a él. Y cuando él ve eso, simplemente se ríe. It's like when I had little kids and we'd be wrestling and roughhousing and I'd be tackling them. Es como cuando yo pues jugaba con mis hijos cuando estaban chicos y pues jugábamos luchas y de pronto me tacleaba uno y lo inmovilizaba. But every once in a while they'd say, okay, we're going to take you down, Dad, and we mean it. We're serious. Y de pronto alguno de mis niños pues decía, papá, suéltame porque si no te vamos a derribar y estamos hablando en serio, lo estamos diciendo en serio. And I try really hard not to laugh. Y la verdad yo trataba muy fuertemente de no reírme de esa amenaza. I mean, they would each weigh 30 or 40 pounds. I weigh 240. O sea, ellos pues pesan 14, 15 libras, yo peso 200 libras. And so there's no way they can bring me down. What a joke. It's kind of like reminded me of how at the beginning of World War II, Hitler invaded Poland. Es la verdad absurdo, o sea, no hay manera de que un niño pequeño me pueda derrotar a mí. Y eso me recuerda en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia. And this was the first time the world had ever seen Germany's new concept of warfare called the Blitzkrieg. Y esta era la primera vez que el mundo iba a ver la estrategia alemana y el armamento alemán y la estrategia llamada Blitz, what? Blitzkrieg. Blitzkrieg. And it means, I believe it means lightning and thunder or something like that. Y significa algo como luces y truenos, o sea, era la primera vez que el mundo iba a ver el poderío militar alemán. And so the Germans went to invade Poland and they had, for the first time, a mechanized division of tanks and soldiers, and they were so fast, nobody could stop them. Y era la primera vez que se veía esto en la historia, un grupo bastante grande de tanques y soldados avanzando a una velocidad y eran totalmente imparables. And they were like an overwhelming wave, and the Poles were so primitive in their warfare, they came out to meet them on horseback holding swords. In horses with really? Swords, sabers, yeah. Wow. Y los y el ejército pues polaco era tan primitivo que ellos se montaron en sus caballos, tomaron sus espadas y sus dagas y estaban listos para enfrentarlos. So that's the first example he gives to review God's response to threats is, well, you can get everybody you have and the Lord will just laugh. It's not even a contest. O sea, no había posibilidad que los polacos pudieran hacer nada ante un ejército tan grande. Y esa es la primera respuesta que Dios da. ¿Sabes qué? No hay ni la más mínima posibilidad de que tú puedas hacerme siquiera un poquito de daño. And then the next example he gives of God's handling of threats is in verses 27 and 28. So can we read that? In Acts, right? Acts 4, 27, 28. Yeah. Entonces en Hechos 4, 27 y 28 viene el segundo ejemplo o la segunda evidencia de cómo Dios responde a las amenazas. This is really amazing because he says, in this city which you tried to stop God's plan by killing Jesus, in reality, you were carrying out God's plan. Porque lo que dice, si ellos pudieron tener algún avance en contra del Mesías, es porque así lo había decidido Dios, era parte de su plan. It's amazing, isn't it?
how that must have blown those guys' minds to think about, well, wait a minute, we put an end to this Jesus guy, and they say, oh, no, you didn't. In fact, you helped carry out God's plan. O sea, esto ha de haber volado los sesos de las autoridades, porque ellos pensaban que ellos habían detenido a este Jesús y que lo habían matado, pero en realidad lo que habían hecho es que habían ayudado a Dios a cumplir su plan. I mean, those guys must have had their minds blown by that thought. They couldn't believe it. O sea, estos han de haber tenido las mentes, los sesos volados, porque no podían creer que habían sido instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos. Now, after all this, he finally mentions the threats that they're facing. And we see that in chapter 4, 29 and 30. Y ahora en los versículos 29 y 30, ellos ya muestran la amenaza de la que ellos están siendo objeto. And notice his language. He says, and Lord, take note of their threats. How does that read in Spanish, the first line of verse 29? Look at their threats. Look at their threats. Okay, look at them. What's wild is there's no desperate language here. They're not crying out for relief. O sea, aquí no hay un clamor de desesperación, ¿no? Angustia o miedo. Simplemente están diciendo aquí en el versículo 29, mira sus amenazas. En inglés dice, toma nota de sus amenazas. There's no pleading with God, no hysterics. No hay un clamor de desesperación, no están histéricos. When someone says to me, hey, you ought to take note of that, I think about it as someone saying, hey, your back tire's kind of low. And I'll think, okay, I'll put it in the back of my mind and take care of it before too long. O sea, cuando alguien te dice, oye, toma nota de esto o te da un recado para alguien, pues no es algo pues de vida o muerte que diga, sí, tengo que hacerlo ahorita. Sí, claro, pues al rato lo hago, es algo fácil, es algo sencillo. See, the disciples knew that God was launching an invasion with the church. O sea, los discípulos sabían que había amenazas de muerte contra la iglesia. Some act of God that's going to affect the whole world and eternity is what they're dealing with, that God is working on. Y ellos saben que Dios los ha comisionado para conquistar el mundo entero y que ellos han sido enviados a invadir el mundo con el evangelio de Cristo. So in light of that, they say to the Lord, oh, by the way, before we hang up, listen, take note of that they're threatening us. We just want to know that you know that they're doing that. Entonces, lo que básicamente le están diciendo es, toma nota de esta amenaza que tú ya sabes, nada más queremos estar en la misma sintonía porque vamos a seguir haciendo lo que nos mandaste a hacer. Now, there's no doubt that some threats can be very serious. I don't mean to minimize all threats here. No estamos minimizando las amenazas aquí, ni estamos pues diciendo que no sean serias o que no sean peligrosas. It's okay to be frightened. Sometimes we get terrified by things, and that's okay. We're human. The Lord understands that. Y no está mal sentirse abrumado o sentirse con miedo, somos humanos, es normal sentir eso. But this is why praying like Peter prayed is so important, because many threats aren't that serious in light of the greatness of what God's doing around us. Pero por eso es que tenemos que aprender a orar como oraba Pedro y Juan. Did you notice? Si vemos las amenazas en contra nuestra como las ve Dios, entonces no son nada, no son la gran cosa a los ojos de Dios. ¿Se dieron cuenta? Did you notice in their prayer they didn't even ask for deliverance? ¿Se dieron cuenta que en su oración no pidieron que Dios los librara de esas amenazas? I don't mean to say that there's nothing that should ever frighten us. Many things frighten us. But we take them to the Lord, and it's in light of Him that we can rest.
Y no estoy diciendo que las amenazas no nos den miedo, sí, claro que nos dan miedo, pero cuando las traemos delante de Dios, entonces Dios es el que se hace cargo y podemos nosotros estar en paz, a pesar de las amenazas. Now, in verses 29 and 30, Peter makes his big request. Let's read 29 and 30 of Acts 4. Y en Hechos 29 y 30, aquí vemos la gran petición que hace Pedro. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. He says in verse 29, grant that we may speak the word with all confidence. Lo que está diciendo aquí es, concede a tus siervos que con toda confianza, con todo denuedo, hablen tu palabra. And in other words, what they're saying is, in light of what's going on today, even though we're not strong, even though we are weak at times, give us the power and the boldness to speak, no matter where we are. Y lo que están diciendo, en otras palabras, es, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras fallas y a pesar de lo débiles que somos, danos poder para que podamos seguir hablando tu palabra, no importa dónde estemos o qué esté sucediendo alrededor. And then he says in verse 30, give us this confidence while thou dost extend thy hand to heal. Y dice, danos esta confianza mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades. That says a lot about their view of their world, that it was a place that only God himself could relieve by his healing hand. Ellos muestran cuál era su visión del mundo, que era un lugar en el cual solamente la mano sanadora de Dios podía hacer una diferencia. That's a very important point, because many people in our world in the US are thinking and praying about how to fix the problem in the US. And you know what? The problems can't be fixed. Y esto es algo muy importante de entender, porque la mayoría de la gente, sobre todo en Estados Unidos, están buscando cómo resolver los problemas en Estados Unidos, y la realidad es que no se pueden resolver. The more candidates that our political parties put up as leaders, and the more solutions that they seem to bring, result in worse tragedy for our world. La mayor cantidad de propuestas para resolver los problemas sociales de parte de los políticos y las acciones que implementan para resolverlos, lo único que hacen es empeorar las cosas. I believe that the only hope for the United States is for God to heal us and change us. Yo tengo la convicción de que la única solución para los problemas en Estados Unidos es que Dios sane la tierra. The next thing also as part of this in verse 30 is he prays that God would do signs and wonders that would take place through the name of thy holy servant Jesus. La segunda parte de esta petición que hace Pedro es que se hagan señales y prodigios o maravillas mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Interesting, that's the one thing they were commanded to do, is not speak in the name of Jesus. And here they turn around and pray that God would send these great, powerful miracles through the name of Jesus. Es interesante que lo único que les prohibieron fue hablar de Jesús, y aquí lo que están pidiendo es que puedan que puedan seguir hablando de Jesús y que todos estos milagros y sanidades se hagan en el nombre de Jesús. Because it's interesting that no matter what the leaders did or said or denied or argued, you can't deny a 40-year-old man standing there healed who'd been lame his whole life. Porque ellos tienen la confianza de que Jesús ha hecho el milagro, y sin importar
lo que los líderes digan o las amenazas que le hagan, hay una evidencia. Hay un hombre de más de 40 años que fue sanado por el poder de Jesús. Do you ever pray like this? This is ¿Has so orado, unusual, isn't it? has orado alguna vez así? Esto es muy inusual, ¿no es así? Like, Lord, give us confidence to speak more boldly in front of our opponents, not O take sea, them away. Give us more power. O sea, en vez de que le pidas, quita a nuestros adversarios, haz a un lado a nuestros enemigos, no, danos el valor y la confianza para poder seguir hablando en frente de nuestros enemigos. Or pray that, God, what we need is your power to do miracles that nobody can deny. You need to do things, Lord, we can't do. Y lo que te estamos pidiendo, Padre, es que hagas milagros, que nadie pueda refutar, que nadie pueda negar, que tú hagas todas aquellas cosas que ni nosotros ni nadie más pueden hacer. You know, I don't want to go through my Christian life consumed with my problems and my challenges and not in touch with the great invasion God's doing all around me. Sabes, yo no quiero ir en mi vida cristiana lamentándome de todos mis sufrimientos y mis problemas y las amenazas contra mí y las broncas que he tenido y no ser consciente de la invasión que Dios está haciendo en el mundo entero y cómo está desplegando su poder alrededor y no ser parte de ello. Well, the result of the prayer is really fabulous. Our last verse we want to read is Acts 4:31. El resultado de esta oración es formidable y esto se encuentra en el versículo 31. Cuando This hubieron is orado, unbelievable. esto es increíble. So when they prayed, it says not that they shook, but the place where they prayed began to quake and shake. No dice que cuando terminaron de orar, ellos empezaron a temblar. No, el lugar donde estaban congregados empezó a temblar y a sacudirse. When I lived in San Francisco, I had a ministry with the San Francisco Giants baseball team. Cuando yo estuve en San Francisco, yo tuve el ministerio de capellán con el equipo. ¿Which team? San Francisco Giants. Con los Gigantes de San Gigantes. Francisco. Yes, yes. American football, right? No, this is American baseball. Con un equipo de béisbol de San Francisco que se llama los Gigantes de San Francisco. Yes. So they went to the World Series and I got to go to all the games. So I'm sitting in the park surrounded by 40,000 people and the game's about to start. Entonces, ellos llegaron a la final, a la serie final, y yo tuve que ir a todos los partidos de la serie final, y ahí estoy yo en medio de 40,000 espectadores, todos viendo el partido. I just got a Diet Coke and a big bag of peanuts. I was ready to watch the game. Y yo estoy allí con una coca de dieta y una bolsa con cacahuates y estoy listo para ver el inicio del partido. And they were all warming up. The game was about to start. And all of a sudden, I began to feel something at my feet. Y ellos estaban pues calentando, el juego estaba a punto de empezar, ya pues faltaba poco, y de pronto empecé a sentir un movimiento raro en mis pies. And I looked up and I realized the whole stadium was shaking, like somebody had picked it up and tried to just shake it. It was an earthquake. Y cuando volteo a ver todo, empiezo a ver que todo se mueve y veo hacia el estadio y el estadio completo está sacudiéndose como si un gigante lo estuviera moviendo así. Estaba pasando un terremoto en ese preciso momento. And the big light standards on top of the stadium, which were like 40 feet tall, began to sway back and forth like they were going to fall on the crowd. Y
la grande iluminación, esas plataformas de luz inmensas que están acá arriba, se ondeaban hacia atrás, hacia adelante, y parecía que se iban a romper y a caer encima de toda la gente. Can you imagine what this would have been like for these men and women who were serving God and asking God for his help, to feel God's power around them so intensely? Se pueden imaginar el terror y también la emoción que sintieron estos hombres al empezar a experimentar el poder de Dios alrededor suyo de manera física. And then it says they were all filled with the Holy Spirit. Y luego dice el versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. This is very mysterious how and when the Spirit comes upon a person and takes them over and fills them. Es algo muy misterioso cómo obra el Espíritu Santo y cuando llega y toca a una persona. Es muy misterioso cada vez que lo hace. The result was they began to speak the word with boldness. Y el resultado es que ellos empezaron a hablar con denuedo, con confianza, la palabra de Dios. You know, I often wake up in the morning and I say to the Lord, "Oh Lord, I'm too tired to pray and read and go for a walk and hit the day. Lord, I just don't think I have it in me today." La mayoría de las veces cuando yo abro los ojos en la mañana, le digo a Dios, me siento muy cansado, muy desalentado para orar, para leer, para ir a caminar, para enfrentar el día. Simplemente no puedo. And I often say to the Lord, "Lord, I need you to fill me this morning. I need your Spirit to fill me and overflow. Otherwise, I'll never get the day started. Let me be your man today." Y le digo, Padre, si tú no me auxilias, si tú no me llenas con tu Espíritu Santo, de tal modo que yo sobreabunde, que sea lleno y rebalse sobre mí, yo no voy a poder enfrentar el día, ni siquiera lo voy a poder iniciar. Déjame ser tu hombre este día. You know, I've learned to say to the Lord the night before, "Lord, help me make good choices in the morning. Don't let me make a poor choice, a foolish choice, and then get lost for the day. I need your power, Lord." Yo acostumbro a orar en la noche antes de que me duerma. Señor, cuando despierte mañana, no permitas que tome decisiones equivocadas, que me arruinen y que me hagan perder el tiempo y que me hagan desperdiciar el día. And notice also that they were all filled with the Spirit and began to speak, but no tongues. Notice that. Noten esto, que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, pero no empezaron a hablar en otras lenguas como en otra ocasión. I say that just because we have to be so careful to observe what the text says. Y menciono esto porque es muy importante poder escudriñar lo que dice exactamente el texto. It's easy to think because in a number of places, I think 3 places in Acts, when the Holy Spirit came to them, that was seen by them speaking in languages known to man. Y es a veces fácil confundir o pensar que aquí lo que hablaron fueron lenguas, porque hay otras 3 episodios en el libro de los Hechos donde el Espíritu Santo vino y los llenó y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas que eran conocidas o desconocidas para los hombres. Why they didn't speak in tongues here, we aren't told, but we got to be careful not to think that God does the same thing every time in every place. He doesn't. Y es importante tener esto claro para no pensar que Dios siempre hace lo mismo en cada lugar de la misma manera. Así no es. Dios nunca hace lo mismo de la misma manera en cada ocasión. I'm not trying to argue against anything. I'm just saying we should try to observe as carefully and as accurately as it's said in every passage we study. Y no estoy tratando de, pues, debatir o discutir acerca de eso, sino simplemente
quiero que tengamos cuidado cuando leemos de poner total atención a lo que dice el texto. Well, you can imagine how this city was freaked out and traumatized by the work of the Spirit in this situation. Ustedes pueden imaginarse cómo estaba de alborotada y de traumatizada esta ciudad por la obra del Espíritu Santo en estos hombres. You may be facing opposition. You may be facing circumstances in which you feel threatened and your future is unknown because of your opponents. You don't know what's going to happen. Y es muy seguro que ahora mismo está siendo amenazado por circunstancias o oponentes o situaciones que están amenazando tu futuro y tú tienes miedo. You know what you need to do? You need ¿Sabes to qué es lo que pray. tienes que hacer? Tienes que orar. You need to pray like Peter and John prayed. Tienes que orar como oraron Pedro y Juan. They reviewed who God was, remembered what he'd done in the past, and asked that his spirit be loosed. Ellos recordaron lo que Dios era, cómo era, recordaron lo que Dios había hecho en el pasado y le pidieron que su Espíritu Santo fuera soltado. I want to take a minute and pray for you all here. Everybody has some kind of opposition, but those of you who are living incarcerated face a very unique set of circumstances, and I want to pray for you. Quiero tomar un minuto para hacer una oración. Ciertamente todos enfrentamos algunos niveles de amenaza y oposición en nuestras vidas, pero ustedes que están en las líneas telefónicas, que están en la cárcel, están enfrentando amenazas y situaciones únicas que nadie más está enfrentando ni puede enfrentar a menos que esté dentro de una cárcel. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Lord, you know how weak and frightened we can be by opposition. Padre, tú sabes qué tan débiles y qué tan aterrorizados podemos estar en medio de la oposición y amenazas. Lord, in so many ways, we're like Peter and John. We're not educated. We don't have power. We're not important. And yet we know we represent you. En muchas maneras somos iguales a Pedro y a Juan. No tenemos educación, no tenemos habilidades, no tenemos fuerza, no somos nada, pero sabemos que te tenemos a ti y que te representamos a ti. Lord, help us to trust in you and not in ourselves. Señor, ayúdanos a confiar en ti y no en nosotros mismos. Lord, it's not wrong that we feel powerless, but we must rest in your great power. Entendemos, Padre, que no está mal sentirnos incapaces, impotentes, pero debemos descansar en tu poder y confiar en ti. I know, Lord, that worry and fear can incapacitate us so we're paralyzed. Padre, estamos conscientes que las amenazas nos pueden incapacitar y nos pueden inmovilizar. I pray for every person, Lord, who's locked up and incarcerated right now. Padre, en especial te pido, te ruego por cada hombre y mujer que está encarcelado ahora mismo. They live alongside evil, difficult, aggressive people, Lord. Ellos viven en medio de un ambiente hostil, agresivo, en medio de muchos oponentes y de mucha oposición. But as intimidating as those people are, Lord, they're nothing compared to you. Pero sin importar qué tan intimidantes sean los que les rodean o sus circunstancias, todos ellos, todo ello es nada delante de ti. I pray, Lord, for each one who's frightened today, thinking about what's ahead for them today or tomorrow. Te pido en Give them especial peace. por cada uno, Padre, que está intimidado, aterrorizado, que está incierto acerca del futuro y que no sabe qué hacer y que ha sido imposibilitado, Padre, que tú les des esperanza, Señor, que tú les llenes de paz. Help us, Lord, to stay strong and confident in you.
Ayúdalos, bendito Padre, a mantenerse confiados y fuertes en ti. And I pray, Lord, you loose your spirit in every place that is listening right now. Y te pido, Padre, que sueltes tu espíritu, que llenes con tu espíritu a cada persona en cada lugar donde esté escuchando ahora mismo. In the name of Jesus, we reject every spirit of fear or anxiety that wants to take us over. Y en el nombre de Jesús rechazamos y reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de confusión, de miedo que nos quiera apartar de ti y que nos quiera imposibilitar. And we claim, Lord, the power of the Spirit of the living God to change us and transform us. Y clamamos a ti, Padre, para que nos llenes con tu Espíritu Santo de poder, para que nos transforme y sigamos adelante hablando de Jesús. Lord, we long to see your power break loose, and we promise to give you all the glory for that. Padre, anhelamos ver la manifestación y el despliegue de tu poder, haciendo sanidades, señales y prodigios para darte a ti y solo a ti la gloria. We pray these things in Jesus' name, amen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Adrián, ¿podrías apoyarme diciendo en español? Perdón, en inglés. Por ahí estás, Adrián. Aquí estoy, te escucho. ¿Qué necesitas? Dime. Sí, prende tu cámara y te uno acá. Claro que sí. Entonces di en español lo que yo diga. Thank you, Jeff, very much. Muchas gracias, Jeff. Really, what people inside the prisons face every day Yeah. Realmente lo que cada persona enfrenta dentro de la prisión is unique. es único. Jaime used to say, Jaime solía decir, in my own experience en mi propia experiencia and the experience of hundreds of others who I met, y en la experiencia de otros cientos y miles que he conocido, that were in prison with me too, que estuvieron conmigo en la prisión, I have a conclusion. tengo una conclusión. The most needy people in the world La gente con más necesidades en el mundo is the one that is incarcerated. es la que está encarcelada. The needs of a prisoner Las necesidades de los prisioneros are 100 times bigger and more intense Yeah. son 100 veces más grandes e intensas than the needs we have here outside. que tenemos aquí afuera. We take for granted that every day we're going to take a shower, brush our teeth, take a Right. towel, Right. change our clothes. Tenemos ya asegurado nosotros aquí afuera pues nuestras necesidades como darnos un baño, cepillarnos los dientes, cambiarnos la ropa. But inside a prison, that's a challenge, especially in Latin American prisons. Pero en las prisiones, principalmente en Latinoamérica, cada día eso es un reto. Because most of the time there is no water. Muchas veces no hay agua. Is very hard to have your own toothbrush and toothpaste. Es difícil tener tu propio cepillo de dientes y pasta. And sometimes to have a change of clothes. Y algunas veces tener un cambio de ropa. Can you tell him your experience, Adrian, when there was no water inside and how difficult it was to start the day? And I can translate for him and Carl.
Bueno, realmente mi experiencia no fue tan grave. Yo llegué a uno de los mejores dormitorios. Okay, my experience was not that bad. Entonces, cuéntales de los que sí, que viven 40 dentro de una celda. Eso sí lo viste. Sí, no, claro, sí, yo lo vi. Yo cuando me fui éramos 5 en mi estancia. When Realmente. I was set free, we were 5 living in a cell. Y vivíamos con muchas comodidades. And we were living with a lot of comfort. Pero sí hay lugares en donde, como dice Beto, hay 40 personas por celda. But there were many other cells where there were 40 or more inmates inside one cell. Oh, En todos los demás dormitorios, excepto el mío, In all the other, ¿eran 20 dormitorios? más o menos ponle. Among 20 dormitories, only my dormitory has comfort. Exacto. Y en todos los demás cobraban el agua, excepto en el mío. And in all the rest of the dormitories inside the prison, you have to pay for water. mm, mm. O sea, si te quieres bañar, te costaba $1, $2, hasta 5 If- pesos. If you wanted to take a bath, you have to pay 1, 2, or 5 pesos. Así es. Entonces, igual para lavar todo cuesta ahí. Everything costs money, Mm, even to eat, right? mm. Long files, long queues, Lines. long lines, just to get a very small portion of food. Mm. Sí. Te tienes que formar para la comida, exactamente. And Y so Y that's, había mucha pelea también por comida. yes, and many fight for food inside. Mm, mm. Jaime said, that's just to mention our daily Right, things, you right, know, right. Solo por mencionar el día a diario. that for us are things that are done, right? Yeah. Para nosotros son cosas que hacemos prácticamente diario sin darnos cuenta. But inside is a challenge, Mm. is a struggle, is a fight. Pero adentro es una lucha, es una fuerza muy dura, una pelea So- continua. So add to that you cannot see your wife, your kids, your friends, you cannot go to downtown. You can't do anything Right. but to stay in a place. Mm. Acá afuera pues podemos visitar a la esposa, los hijos, la familia, pero adentro pues no podemos hacer nada más que estar en un mismo lugar. And you call by phone and your wife or your friends tell you about their problems and situation, and you are powerless. Right. Right. Ay, cuando llamas a la familia, a la esposa, a los amigos y te cuentan los problemas, pues adentro no puedes hacer nada. But he discovered that exactly what you teach today, Jeff. Jaime discovered that in prison, you can be more powerful Mm. than if you are outside. Wow. Wow. Pero Jaime descubrió lo que acabas de enseñarnos, Jeff, que dentro de la prisión tú puedes tener más poder que estando acá afuera. Because you have time Mhm. and you can use that time to pray. Yes. Yeah. Porque tienes mucho tiempo y lo puedes usar para orar. And the Oh, best no. you can do for your wife, your kids, your family, for anyone is to pray. Yeah. ¿Por qué puedes hacer por tus seres queridos, tu esposa, familia, hijos? Es orar. And when we are here outside, we do many things what we pray too less, too Right. little. Right. Right. Estando acá afuera, pues hacemos muchas cosas y lo menos que hacemos es orar. And inside, you can do almost anything, but you can pray. Yeah. Yeah. Adentro puedes hacer casi todo, pero lo que más haces, pues, es orar. No, you can Puedes do, Ah, can perdón, do adentro almost no puedes anything. hacer muchas cosas, pero lo que sí puedes hacer es orar. So that's golden teaching and
principle to learn, not only for those incarcerated, but also to us. Absolutely. Absolutely. Es una enseñanza muy valiosa lo que nos dijiste hoy, no solamente para los que estamos acá afuera, también para los que están en prisión. Doug Goins used to say too. ¿Quién? Doug Goins. Doug Goins. Doug Goins. ¿Y él quién es? Un amigo nuestro. Ah, ok, casi para que todos sepan. Don Cohen solía decir así: If we really discover the power of prayer, si nosotros descubrimos realmente el poder que hay en la oración, instead of doing many things to try to solve the problems, en lugar de hacer muchas cosas para resolver los problemas, we would spend more time praying because that's the solution from God. Yeah. pasamos más tiempo orando porque esa es la solución para Dios. Amén. And when we pray, Y cuando nosotros oramos, God will fill us with His Spirit Yeah. llenará con su espíritu to do exactly what is going to solve the problem. llenarnos con su poder para hacer exactamente lo que nosotros tenemos que hacer para resolver el problema. Instead of trying to do this and do this and do this and do this and do many things and ending frustrated and ending on our knees, Lord, please help me. I just try everything and nothing works. En lugar de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo por soluciones y tener que doblar nuestras rodillas, Señor, ya no puedo, por favor, haz esto. So don't lose your time Yeah. No and perdamos el tiempo. pray more. Yes. Y oremos Yes. más. Okay. Hey, Well, will you tell him thank you? Because that kind of insight is so precious to me. I don't really understand the life of the prisoner. So, boy, I really appreciate that insight. bueno, ¿entendiste eso? Dilo. Bueno, Él está realmente dándole no ha las gracias. Ajá, sí. Nos está dando las gracias y que él realmente no ha entendido porque no ha vivido la experiencia de una persona en la cárcel, pero que él comprende profundamente lo que es pues el dolor que se siente al vivir dentro de la prisión. And to end, I just remember what your spiritual father, Ray Stedman, said once. Para terminar, Alberto nos va a compartir lo que dijo el padre espiritual. ¿Quién? Ray Stedman, Ray Stedman. de Jeff y de otros. Al padre espiritual de Jeff y de otras personas. Ok. Yes. It would be wonderful Sería maravilloso if each pastor and leader si cada pastor y líder could be able to be in prison at least for 1 year. Oh, wow. podría ser capaz de estar en prisión al menos un año. Because he would grow in that year Yeah. En ese año crecería spiritually more than in 10 years. Yeah. espiritualmente más que en 10 años. Word less, word more. I heard that from Doug Goins too. That's so good. Okay. Yeah. Pues muchísimas gracias. La paz de Dios sea con todos ustedes. Ha sido una bendición estar pues reunidos el día de hoy. Muchas gracias, Jeff, por lo que Dios te ha dado. Si me apoyas traduciendo, Adrián. Claro que sí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Thank you so much for everything, being here. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias, Carl. Thank you so much, Carl. Muchas gracias, Jeff. Thank you, Jeff. Y nos vemos a todos a las 5 de la tarde, si Dios quiere.